¿Cómo es posible que Karina, la intocable novia de España, que rozó el cielo en Eurovisión ante la mirada de millones, hoy termine suplicando dignidad y trabajo frente a la fría cámara de un teléfono móvil? De ser la mina de oro que todos los productores querían explotar, pasó a ser un juguete roto desechado sin piedad por una industria cruel que la condenó al olvido en cuanto aparecieron las primeras arrugas. ¿Qué oscuros contratos firmó, siendo apenas una niña ingenua, que la dejaron sin la inmensa fortuna que generó con su voz? ¿Por qué sus tormentosos matrimonios, desde músicos hasta figuras del escándalo televisivo, terminaron convirtiendo su vida privada en un circo mediático, obligándola a vender su intimidad en reality shows para poder subsistir? Hoy destapamos la trágica verdad que se esconde detrás de su eterna sonrisa. La lucha solitaria contra una enfermedad devastadora que amenazó su garganta, la traición de quienes decían amarla y la escalofriante confesión de una leyenda que, tras décadas de aplausos, desearía haber sido una simple empleada anónima. No se muevan, porque lo que van a descubrir sobre el precio real de la fama les helará la sangre. La imagen es devastadora. No hace falta ser un experto en lenguaje corporal para notar la angustia que traspasa la pantalla. En un video reciente publicado en sus redes sociales, esa misma mujer que en 1971 hizo soñar a todo un país con En un mundo nuevo, aparece ahora frágil, visiblemente afectada, confesando una verdad que muchos artistas ocultan por vergüenza. Karina ha dicho con una claridad que asusta: ojalá hubiese sido una empleada en nómina. Deteneos un segundo en esa frase. Ojalá hubiese sido una empleada en nómina. ¿Comprendéis la magnitud de estas 7 palabras? Estamos hablando de una leyenda viva, de alguien que llenó estadios, que vendió millones de discos, que fue la cara amable de un régimen y la esperanza de una transición. Y sin embargo, al final de su camino, mira hacia atrás y no ve gloria, ve precariedad, ve la inestabilidad de quien no tiene una jubilación digna, de quien depende de la caridad del público o de la llamada esporádica de algún productor nostálgico. Esta confesión no es un capricho, es el resultado de décadas de malas gestiones, de contratos leoninos firmados por hombres con trajes caros y puros humeantes que se aprovecharon de la inocencia de una niña de provincias. Porque eso es lo que era. Y aquí es donde debemos empezar a escarbar. Porque para entender el dolor de la Karina de hoy, esa mujer de más de 70 años que pide trabajo por Instagram, tenemos que viajar al pasado. Tenemos que ir mucho antes de las luces de neón y los vestidos de lentejuelas. Tenemos que ir a una España gris, de posguerra, donde el hambre se disimulaba con dignidad y donde los sueños eran el único alimento que no estaba racionado. Todo comenzó en Jaén, en una época difícil, concretamente a mediados de los años 40. Allí nació María Isabel Llaudes Santiago. Quedaos con este nombre: Maribel. Porque Maribel y Karina son 2 entidades distintas que han luchado a brazo partido dentro del mismo cuerpo durante toda una vida. Maribel nació en el seno de una familia humilde pero trabajadora, en una casa donde la figura del abuelo pesaba como una losa de granito. Era un hombre de otra época, estricto, de esos que creían que el destino de una mujer estaba escrito en piedra: casarse, criar hijos y guardar silencio. En aquel ambiente opresivo, donde las risas a veces parecían estar prohibidas si no había un motivo justificado, la pequeña Maribel encontró una vía de escape. No era jugar con muñecas, no. Era la música. Pero no la música como la entendemos hoy, accesible en cualquier dispositivo. No. Era la música que salía de las radios de válvulas, esas cajas mágicas que traían melodías de lugares lejanos donde la vida parecía tener color. Imaginad a esa niña, menuda, de ojos grandes y expresivos, cantando frente al espejo, soñando que el cepillo del pelo era un micrófono de oro. Pero el camino no iba a ser fácil. La familia Llaudes no nadaba en la abundancia. Hubo momentos de verdadera escasez, de esa que te forma el carácter a golpe de necesidades no cubiertas. Sin embargo, había una fuerza motriz en esa casa: la madre. Trinidad, la madre de Karina, fue la antítesis del abuelo severo. Ella vio en su hija algo más que una simple niña de provincias destinada a la labor doméstica.
Vio una chispa. Y fue esa chispa la que provocó el primer gran terremoto en la vida de Maribel. La decisión de dejarlo todo y marchar a la capital. Madrid. La palabra sonaba a promesa y a amenaza al mismo tiempo. A finales de los años 50 y principios de los 60, Madrid no era la ciudad cosmopolita y abierta que conocemos hoy. Era una bestia de asfalto y ladrillo, una ciudad dura que devoraba a los débiles y que miraba por encima del hombro a los que llegaban con maletas de cartón atadas con cuerdas. Maribel y su madre llegaron a esa jungla de hormigón con poco dinero en el bolsillo y muchas esperanzas en el corazón. Se instalaron en pensiones modestas, lugares donde las paredes eran tan finas que se escuchaban los suspiros de los vecinos y donde el frío del invierno madrileño se colaba por las rendijas de las ventanas, calando hasta los huesos. ¿Podéis imaginar la soledad de esas primeras noches? Lejos de su Jaén natal, lejos de la seguridad de lo conocido, madre e hija se enfrentaban a una ciudad que no las esperaba ni las necesitaba. Maribel tuvo que aprender a endurecerse rápido. Los primeros no llegaron pronto. Y dolían. Dolían como bofetadas físicas. En aquella época, la industria del espectáculo estaba dominada por hombres poderosos que decidían quién subía al cielo y quién se quedaba en el barro. Maribel, con su aspecto aniñado y su voz cristalina, no encajaba en los moldes de las vampiresas de cine ni en las folclóricas de raza que imperaban. Ella era diferente. Y esa diferencia, que luego sería su mayor virtud, al principio fue su mayor obstáculo. Tuvieron que contar cada peseta para comer. Tuvieron que caminar kilómetros para ahorrarse el billete del tranvía. Tuvieron que tragar orgullo y miedo. Pero había una promesa silenciosa entre ellas. No volverían al pueblo con la cabeza gacha. El fracaso no era una opción, porque el fracaso significaba darle la razón a todos aquellos que decían que Maribel no servía para nada más que para coser y fregar. Y entonces, como si el destino se hubiera cansado de ponerle la zancadilla, apareció la oportunidad. Pero no fue en un escenario de teatro ni en una gran sala de fiestas. Fue en la caja tonta. La televisión estaba naciendo en España. Era un monstruo nuevo, hipnótico, que empezaba a entrar en los salones de las familias acomodadas y poco a poco en las de todo el país. El programa se llamaba Escala en Hi-Fi. Si tienes cierta edad, seguro que se te ha erizado la piel al leer este nombre. Fue el fenómeno que cambió las reglas del juego. Buscaban caras nuevas, frescura, juventud. Buscaban algo que rompiera con la naftalina de la posguerra y trajera un aire de modernidad europea. Maribel se presentó. Y la cámara, ese ojo implacable que suele engordar y deformar, se enamoró perdidamente de ella. Había algo en su sonrisa, una mezcla de inocencia y picardía que traspasaba la pantalla. Pero aquí entra el primer gran secreto, la primera gran manipulación. Los directivos no querían a Maribel Llaudes, la chica de Jaén con sus miedos y sus inseguridades. Querían un producto, querían a Karina. El nombre fue solo el primer paso de una transformación radical. Empezaron a moldearla. Le dijeron cómo tenía que peinarse, cómo tenía que vestirse, qué tenía que decir y, lo más importante, qué tenía que callar. La convirtieron en la chica yeyé perfecta, la novia ideal que toda madre española quería para su hijo. Dulce, educada, sin estridencias, sin opiniones políticas, sin aristas. Una muñeca de porcelana que cantaba melodías pegadizas. El éxito de Escala en Hi-Fi fue brutal, casi violento en su intensidad. De la noche a la mañana, Maribel dejó de ser anónima. Ya no podía caminar por la Gran Vía sin que alguien la señalara. Pero con la fama llegó la primera trampa dorada. Firmó contratos. Contratos que, vistos con los ojos de hoy, eran auténticas sentencias de explotación. Ella era joven, inexperta, y confiaba ciegamente en aquellos señores que le prometían el oro y el moro. Grabó canciones, hizo películas como Los chicos del Preu, se convirtió en omnipresente. Canciones como Las flechas del amor empezaron a sonar en todas las radios, en todos los guateques, en todas las ferias de pueblo. El dinero empezó a entrar a raudales. Pero, ¿dónde iba ese dinero? Esa es la pregunta del millón,
la pregunta que atormenta a la Karina de hoy. Mientras ella trabajaba jornadas maratonianas, de sol a sol, viajando en furgonetas incómodas por carreteras secundarias llenas de baches, otros se llenaban los bolsillos a su costa. Ella recibía un sueldo, sí, y para una chica que venía de la escasez, aquello parecía una fortuna. Podía comprarse ropa, podía ayudar a su familia, podía vivir en un piso mejor. Pero era solo migajas comparado con el banquete que se estaban dando las discográficas y los representantes. Nadie le explicó lo que eran los derechos de autor. Nadie le habló de invertir. Nadie le advirtió de que la fama es una amante caprichosa que hoy te besa y mañana te da la espalda. Vivía en una burbuja de aplausos, protegida y a la vez prisionera de su propia imagen. La gente veía a la estrella sonriente. Nadie veía a la joven agotada que lloraba en la habitación de un hotel, sintiéndose terriblemente sola, rodeada de multitudes. Llegamos así a un momento crucial, un punto de inflexión que marcaría su vida y la historia de España. 1971. Eurovisión. Hoy en día, Eurovisión es un espectáculo de luces y, a veces, de friquismo, pero en aquel entonces era una cuestión de Estado. El régimen necesitaba desesperadamente mostrar una imagen amable al exterior, una cara moderna y simpática que suavizara la dictadura ante los ojos de Europa. Y eligieron a Karina. No fue una elección casual. Ella era perfecta. Blanca, radiante, inofensiva. La canción elegida. En un mundo nuevo. El título en sí ya era toda una declaración de intenciones, una promesa de futuro y esperanza. La presión que pusieron sobre los hombros de esa muchacha fue inhumana. No iba solo a cantar, iba a defender el orgullo de una nación. Imaginaos los nervios, el estómago cerrado, la sensación de que si fallas, fallas a 40 millones de personas. Viajó a Dublín con una maleta llena de ilusiones y un vestido que haría historia, aquel vestido con el agujero en la parte baja de la falda que dio tanto que hablar, diseñado para ser moderno, pero elegante. Todo estaba preparado para el triunfo. Las apuestas estaban a su favor. España contenía el aliento, pero el destino, ese guionista cruel que a veces escribe nuestras vidas, tenía preparada una sorpresa desagradable, un misterio que hasta el día de hoy sigue generando sospechas y teorías de conspiración. El momento de la actuación llegó. Karina salió al escenario del Gaiety Theatre de Dublín. La orquesta comenzó a sonar. Ella abrió la boca para cantar las primeras notas, esas que había ensayado 1000 veces. Y no se oyó nada. Silencio. Las primeras palabras de la canción se perdieron en el éter. Un fallo técnico. ¿Un simple fallo técnico? Durante años se ha especulado sobre esto. ¿Fue mala suerte? ¿O hubo una mano negra que quiso sabotear la actuación de España? En el mundo de la alta competición y la política internacional, las casualidades rara vez existen. Hay quien dice que a ciertos países no les interesaba que España ganara 2 veces en tan poco tiempo. Recordemos a Maciel. Pero mirad la reacción de Karina. Ahí es donde se ve la madera de la que está hecha. Cualquier otra persona se habría derrumbado, habría entrado en pánico, habría mirado a los técnicos con desesperación. Ella no. Ella siguió. Con una sonrisa de acero, continuó cantando como si nada hubiera pasado, enganchándose a la melodía con una profesionalidad que dejó a Europa boquiabierta. Esa capacidad de sobreponerse al desastre en tiempo real es lo que separa a las artistas de las leyendas. Sin embargo, por dentro, el corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Ese fallo, esos segundos de silencio, le costaron la victoria absoluta. Quedó segunda. Una medalla de plata que supo a gloria para el público, pero que a ella siempre le dejó un regusto amargo, la duda eterna del ¿qué hubiera pasado si...? El regreso a España fue apoteósico. La recibieron como a una reina, pero aquí empieza la paradoja más cruel de la fama. Mientras el país celebraba, Karina empezaba a sentir el frío de la cima. Estaba rodeada de gente, sí, pero ¿quiénes eran realmente esas personas? Eran aduladores, gente que quería salir en la foto, parásitos que buscaban calentarse al sol que más brillaba. En su vida privada, el vacío empezaba a hacerse más grande.
Los chicos se acercaban al personaje, no a la mujer. ¿Cómo saber si alguien te quiere por quien eres o por lo que representas? Esa duda es un veneno que corroe el alma lentamente. Las giras se volvieron interminables. América Latina la reclamaba. Viajes transoceánicos, hoteles de lujo donde la soledad se siente más fuerte entre sábanas de seda, entrevistas repetitivas donde siempre tenía que decir lo mismo. Karina era una máquina de hacer dinero, una industria unipersonal que facturaba millones para su discográfica, Hispavox. Se convirtió en la gallina de los huevos de oro. Pero a las gallinas, cuando dejan de poner huevos, se las sacrifica. Y Karina no sabía, en medio de esa vorágine de éxito, flashes y portadas de revistas, que el reloj de arena ya se había dado la vuelta. No sabía que el mundo estaba a punto de cambiar radicalmente y que ella, la novia de España, estaba a punto de convertirse en una reliquia del pasado a ojos de los nuevos directores de la cultura. La década de los 70 avanzaba y con ella España se transformaba. La partida de Franco trajo vientos de libertad, de destape, de ruptura. Y de repente, la dulzura de Karina, sus vestidos recatados y sus letras sobre el amor romántico empezaron a verse como algo antiguo, algo facha incluso para los más radicales, aunque ella nunca se metió en política. Llegó el año maldito, 1978. Su contrato con Hispavox terminaba. Ella esperaba la renovación habitual, quizás con nuevas condiciones, pero confiaba en su trayectoria. Millones de discos vendidos la avalaban. Pero la llamada que recibió fue gélida, cortante, definitiva. No te vamos a renovar. Así, sin más, sin un gracias por los servicios prestados, sin un homenaje, sin una explicación más allá de la fría lógica comercial. Ya no interesas. Tu tiempo ha pasado. Imaginad el golpe. Imaginad sentir que el suelo desaparece bajo vuestros pies. De ser la número 1 a ser un estorbo. La discográfica quería apostar por nuevos sonidos, por gente más agresiva, más acorde con los tiempos que venían. Karina fue desechada como un juguete viejo que se tira a la basura porque los niños quieren la novedad. Se quedó sin el respaldo de la maquinaria que la había creado. Y ahí, amigos míos, es donde empieza el verdadero calvario, el descenso a los infiernos que la ha llevado hasta ese video de Instagram que nos ha conmocionado a todos. Porque cuando la música deja de sonar es cuando empiezan a oírse los demonios. Imaginad por un momento que sois el centro del universo, que cada vez que respiráis alguien os aplaude. Que vuestra voz es la banda sonora de los primeros besos de millones de personas. Y ahora imaginad que, de repente, ese universo se apaga, que os convertís en fantasmas en vuestra propia vida. Eso es exactamente lo que le pasó a Karina cuando la década de los 80 irrumpió en España como un elefante en una cacharrería. La transición no fue solo política, fue cultural, estética, musical, y en ese nuevo escenario de crestas de colores, letras provocadoras y libertad íntima desbocada, nuestra dulce Karina, con sus vestidos de volantes y sus canciones sobre el amor eterno, se convirtió en algo peor que una desconocida. Se convirtió en un chiste. La llegada de la movida madrileña fue para ella como un tsunami que arrasa una costa tranquila. Los nuevos ídolos, esos jóvenes rebeldes que cantaban a los vicios y a la noche, la miraban por encima del hombro. Para ellos, Karina representaba el pasado rancio, la España que querían enterrar. Alaska, los Pegamoides, Mecano, ellos eran el futuro. Y Karina, que apenas tenía 30 y pocos años, se sintió de golpe como una anciana de 80. La industria le cerró las puertas en las narices. Los mismos productores que años antes le suplicaban una canción, ahora ni le cogían el teléfono. Lo siento, Maribel, no encajas, le decían. Tu estilo ya no se lleva. ¿Os podéis imaginar el dolor de sentirse extranjera en tu propio país, en tu propia profesión? Intentó adaptarse, grabó canciones más modernas, buscó nuevos sonidos, pero el estigma ya estaba ahí. El público joven la rechazaba y su público de siempre empezaba a envejecer y a comprar menos discos. Y en medio de este naufragio profesional, su vida personal tampoco era un refugio seguro. Al contrario, era otro campo de minas. Hablemos de Tony Luz. Fue su primer marido, el guitarrista de Los Pequeñiques,
el hombre que compuso muchos de sus grandes éxitos. Parecían la pareja perfecta, el equipo ideal. Él ponía la música y ella la voz. Pero cuando el amor se acaba en una pareja que también es socia de trabajo, el desastre es doble. La ruptura con Tony no fue solo perder a un marido, fue perder a su arquitecto sonoro, a la persona que mejor entendía su voz. Se quedó sola en el estudio y sola en casa. La soledad creativa es terrible para un artista, es como quedarse ciego de repente. Pero Karina, con esa terquedad de quien ha sobrevivido a la pobreza, no se rindió. Buscó el amor con la desesperación de quien se ahoga. Y apareció Carlos Díaz, un actor de teatro, un hombre con el que intentó construir esa familia normativa que tanto ansiaba. De esa relación nació su hija Azahara, su mayor tesoro, su luz en medio de tanta sombra. Por un momento pareció que la vida le sonreía de nuevo. Tenía una hija preciosa, tenía una estabilidad emocional aparente. Pero las apariencias engañan, y mucho. La relación con Carlos también naufragó. Y aquí es donde la prensa del corazón, esa bestia insaciable que empezaba a enseñar los dientes, olió la sangre. Ya no la llamaban para hablar de sus discos, la llamaban para hablar de sus fracasos amorosos. La cantante respetada se estaba convirtiendo poco a poco en un personaje de la farándula. Y el golpe de gracia, el giro de guión que nadie vio venir, fue su relación con Juan Miguel, el peluquero. Sí, amigos, ese capítulo que muchos recuerdan con una mezcla de incredulidad y bochorno. De repente, la novia de España estaba casada con un hombre extravagante en una boda que parecía sacada de una película de Berlanga. Nació su hija Rocío, pero la felicidad duró un suspiro. La separación fue un circo mediático. Platos de televisión, gritos, reproches públicos. Karina, la dulce Karina, estaba en el barro, peleando por la custodia, peleando por su dignidad, mientras España entera la miraba con lástima o con burla. ¿Qué le ha pasado?, se preguntaba la gente. Ha perdido el norte. Pero lo peor, lo verdaderamente aterrador, no estaba en las revistas ni en los platós de televisión. Lo peor estaba creciendo dentro de ella, en silencio, como una amenaza invisible. Fue a finales de los 90 cuando el destino le dio el golpe más bajo posible. Karina notó algo extraño en su cuello. Al principio no le dio importancia, pensó que sería el estrés, la ansiedad de una vida que se le escapaba de las manos. Pero los médicos le dieron la noticia que nadie quiere oír. Un problema grave en la tiroides. Cáncer. Esa palabra maldita que nos hiela la sangre. Para una cantante, la tiroides es el motor de su instrumento. Si te operan ahí, corres el riesgo real de perder la voz para siempre. El miedo que sintió Karina en esos momentos es indescriptible. No era solo miedo a que su luz se apagara prematuramente. Era miedo a perder su identidad. Si no podía cantar, ¿quién era ella? ¿Qué le quedaba? La operación fue delicada, a vida o muerte para su carrera. «Te vamos a abrir el cuello, Maribel», le dijeron los cirujanos. «Haremos lo posible, pero no te prometemos nada». Despertó de la anestesia con un dolor atroz y con el terror de intentar hablar y que no saliera ningún sonido. Por suerte, los médicos hicieron un milagro. Su voz se salvó, aunque quedó tocada, más grave, con menos registro, pero seguía siendo su voz. Sin embargo, la recuperación fue un calvario. Meses de silencio, de rehabilitación, de incertidumbre. Y mientras ella luchaba contra la enfermedad en la soledad de su habitación, el teléfono dejó de sonar definitivamente. La industria la dio por amortizada. Pobre Karina, está enferma, ya no sirve. Nadie le preguntó si necesitaba dinero para las medicinas. Nadie se preocupó de si podía pagar la hipoteca. Los amigos del éxito habían desaparecido como por arte de magia. Se encontró sola, con 2 hijas a las que sacar adelante y una cuenta bancaria que menguaba día a día a una velocidad alarmante. Tuvo que vender joyas, recuerdos, tuvo que deshacerse de parte de su patrimonio para poder comer. La estrella de Eurovisión estaba aprendiendo de nuevo lo que era contar las pesetas,
como cuando llegó a Madrid con su madre 40 años antes. Fue entonces cuando tuvo que tomar una decisión drástica. Una decisión que muchos criticaron, que muchos vieron como una humillación, pero que para ella fue pura supervivencia. Los reality shows. La televisión basura, como la llaman algunos, se convirtió en su tabla de salvación. Aceptó entrar en vivo cantando y más tarde en Gran Hermano VIP. ¿Os imagináis lo que supone para una artista de su talla, que ha cantado ante reyes y presidentes, tener que convivir con personajes frikis, discutir por un trozo de pan o que la graben durmiendo y roncando? Fue exponer su intimidad más absoluta a cambio de un cheque. Pero, amigos, aquí es donde Karina nos dio otra lección. En lugar de comportarse como una diva ofendida, se mostró tal como es: humana, vulnerable, entrañable. El público volvió a enamorarse de ella, pero ya no como la ídolo pop, sino como la abuelita de España. Vimos a una mujer que había sufrido, que tenía arrugas en el alma, pero que seguía sonriendo. Vimos su humildad, y eso, paradójicamente, le devolvió el cariño de la gente. Pero el cariño no paga las facturas a largo plazo. Los realities terminan, las luces se apagan de nuevo y el dinero, aunque ayuda, se acaba si hay muchas deudas y muchas bocas que alimentar. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión financiera, al gran misterio que nos lleva de vuelta a su video de Instagram. ¿Cómo es posible que una mujer que ha generado tanta riqueza esté pidiendo trabajo a su edad? La respuesta es indignante: la estafa de la industria musical de los años 60 y 70. En aquella época, los contratos eran papel mojado para el artista. Karina cobraba por actuación, sí, pero los derechos de autor, las regalías por las ventas millonarias de discos, se quedaban en manos de las discográficas y de los autores. Ella era la intérprete, la cara, pero no la dueña de su obra. Además, nadie se preocupó de su futuro, no cotizó lo suficiente a la seguridad social. Muchos de sus trabajos se pagaban en sobres, en dinero negro, bajo cuerda, como se estilaba entonces. Y cuando llegó la hora de la jubilación, se encontró con una pensión ridícula, de esas que no llegan ni para pagar la luz y el agua. Ojalá hubiese sido una empleada en nómina, dice ahora. Claro que sí. Una funcionaria, una secretaria, una maestra. Ellas tienen su jubilación asegurada. La estrella, no. La estrella vive al día, y si el día se nubla, la estrella pasa hambre. Es la crueldad oculta del artisteo, la mentira del brillo que nos venden. Vemos los focos, pero no vemos la oscuridad que hay detrás del escenario cuando todo termina. El presente de Karina es un reflejo de esa injusticia histórica. Vive en un piso normal, lejos de los lujos que se le presuponen a una leyenda. Sus hijas, Azahara y Rocío, son su apoyo, pero ellas tienen sus propias vidas, sus propias luchas. Karina no quiere ser una carga, quiere ser útil, quiere trabajar. Y ahí está la tragedia. Una mujer de más de 70 años, con una experiencia vital y profesional inmensa, suplicando una oportunidad en un mercado laboral que desprecia la vejez. En su reciente video, no solo pide trabajo, pide dignidad. Pide que se la reconozca no como un trasto viejo, sino como una profesional que aún tiene mucho que dar. Pero la respuesta de la industria es el silencio. Un silencio vergonzoso. Los productores prefieren apostar por influencers de 20 años que no saben cantar ni actuar, pero que tienen millones de seguidores en TikTok. Karina se ha tenido que adaptar a eso también. Se ha abierto Instagram, hace videos graciosos, intenta conectar con los nietos de sus fans originales. Es enternecedor y a la vez desgarrador verla intentar encajar en este mundo nuevo digital que no entiende del todo, pero que es su única ventana al exterior. Y no podemos olvidar la polémica reciente. Karina, harta de callar, soltó una bomba que resonó en toda España. Criticó el gasto desmesurado en Eurovisión. Dijo claramente que, para quedar siempre los últimos y gastar millones en fuegos artificiales, mejor invertir ese dinero en la sanidad pública. ¡Boom! Las redes ardieron. Los eurofans se le echaron encima, llamándola resentida, amargada. Pero mucha gente, la gente real, la que hace cola en los centros de salud, la aplaudió. Karina puso el dedo en la llaga. Ella, que vivió el Eurovisión de verdad, el de la música en directo,
y la orquesta, ve el circo actual y no lo entiende. Y, sobre todo, como paciente de cáncer y usuaria de la sanidad, sabe lo que es necesitar un médico y que no te den cita. Esa es la Karina de hoy, una mujer valiente, sin pelos en la lengua, que ya no tiene nada que perder porque ya lo ha perdido casi todo. Ha perdido la fama, ha perdido el dinero, ha perdido amores, ha perdido salud. Pero no ha perdido la dignidad. Y eso es lo que la hace grande. Eso es lo que hace que su historia merezca ser contada, no como un cuento de hadas, sino como una lección de vida brutal y honesta. Miremos de nuevo ese teléfono móvil, ese pequeño rectángulo de luz que Karina sostiene con manos temblorosas en sus videos de Instagram. ¿Qué vemos realmente ahí? Vemos a una mujer intentando comprender un mundo que ya no habla su idioma. Vemos a una leyenda de la música española, convertida en creadora de contenido por pura necesidad, luchando contra el algoritmo de las redes sociales como quien lucha contra un molino de viento gigante. Pero, amigos, no os equivoquéis. Lo que hace Karina en TikTok o en Instagram no es un simple pasatiempo de jubilada, es un grito de supervivencia. Es la forma moderna de decir, estoy aquí, no me he ido, sigo viva y sigo necesitando comer. La crueldad de la era digital es que no tiene memoria ni piedad. Los comentarios que a veces recibe son dardos envenenados. Ya estás vieja, retírate. ¿Qué hace esta señora haciendo bailes ridículos? ¿Os dais cuenta de la falta de empatía? Esa señora es la misma que puso banda sonora a los guateques de vuestra juventud. Esa señora es patrimonio cultural de este país. Pero la pantalla del móvil actúa como un escudo para los cobardes que insultan desde el anonimato. Y Karina, con una dignidad que ya quisieran muchos, aguanta. Borra, bloquea o simplemente ignora. Porque sabe que detrás de cada like también hay alguien que la recuerda con cariño, alguien que le dice, gracias Karina, por hacerme feliz cuando era niño. Y son esos mensajes los que la mantienen a flote en este océano digital tan frío y hostil. Pero vayamos al hueso del asunto, a esa polémica reciente que ha sacudido los cimientos de la opinión pública. Karina, harta de ver cómo se despilfarra el dinero, lanzó una frase lapidaria. Para gastar dinero en Eurovisión y quedar siempre los últimos, es mejor invertirlo en la sanidad pública. ¡Qué valentía! En un país donde criticar el fútbol o los grandes eventos parece un sacrilegio, ella puso el dedo en la llaga más dolorosa. Y lo dijo con el conocimiento de causa de quien ha estado en las entrañas del monstruo. Ella sabe lo que cuesta montar ese espectáculo efímero de luces y humo. Y también sabe lo que cuesta esperar meses para una prueba médica cuando tienes una edad y el cuerpo empieza a fallar. Esta declaración no es política, es humana. Es el grito de una generación, la vuestra, que ve cómo sus impuestos se van en fuegos artificiales mientras las listas de espera en los hospitales son interminables. Karina, que ha mirado a los ojos a la fatalidad, que ha tenido que luchar contra ese mal que casi le roba la voz, sabe que la salud es lo único que importa al final del día. ¿De qué sirven los escenarios gigantes si no hay médicos para atendernos? Su crítica resonó en millones de hogares porque verbalizó lo que muchos pensamos en silencio. Fue la voz de los pensionistas, de los abuelos que tienen que elegir entre pagar la luz o comprar carne fresca. Y por eso, aunque los jóvenes eurofans la atacaran, Karina se ganó el respeto eterno de la gente real, de la gente que sabe lo que es la vida de verdad. Y hablando de la vida de verdad, hablemos de su petición de trabajo. Quiero trabajar. No pide una limosna, no pide una paga no contributiva. Pide trabajar. A sus años, cuando debería estar descansando en una casa en la playa disfrutando de los frutos de su carrera, Karina quiere seguir activa. ¿Por qué? Porque la inactividad es la antesala del final. Sentirse útil es la mejor medicina contra el envejecimiento, pero la industria es sorda. Para los productores de televisión y de música, una mujer de 70 y tantos años solo sirve para dos cosas, o para hacer de abuelita entrañable que cocina croquetas, o para hacer el hazmerreír en un programa de cotilleos. Es humillante,
Es profundamente injusto que una artista con su experiencia, con su capacidad de comunicar, sea ignorada sistemáticamente. ¿Dónde están los programas de música para gente mayor? ¿Dónde están los homenajes en vida? España es un país experto en llorar a sus ídolos cuando ya han partido hacia el viaje sin retorno, pero pésimo en cuidarlos mientras están aquí. Si Karina se fuera mañana, Dios no lo quiera, todas las televisiones le dedicarían especiales. Todos dirían qué grande era, qué injusto fue su olvido. Pero hoy, que está viva y pide una oportunidad, miran para otro lado. Esa es la hipocresía nacional que debemos denunciar. Miremos ahora a su alrededor. Karina no es un caso aislado. Es el espejo de lo que llamamos juguetes rotos. ¿Recordáis a otros? Actores, cantantes, humoristas que llenaron nuestras vidas de alegría y que acabaron sus días en la más absoluta miseria o soledad. No daré nombres por respeto a su memoria, pero todos tenéis a alguien en la mente. Gente que cayó en sustancias prohibidas para soportar el dolor del olvido. Gente que decidió tomar una salida fatal porque no aguantaba más el silencio del teléfono. Karina, sin embargo, es diferente. Ella es una superviviente nata. A pesar de la depresión, a pesar de los golpes, nunca cayó en esos abismos químicos. Nunca buscó refugio en la botella ni en pastillas para dormir eternamente. ¿Sabéis por qué? Por sus hijas. Azahara y Rocío. Ellas han sido su ancla a la tierra. El amor de madre fue más fuerte que la desesperación de la artista. Ellas le dieron un motivo para levantarse cada mañana, incluso cuando no había conciertos, incluso cuando la nevera estaba medio vacía. Esa fortaleza mental es lo que la convierte en una heroína moderna. No ha necesitado autodestruirse para ser leyenda, ha elegido resistir. Y resistir, amigos míos, es la forma más valiente de victoria. Ahora, permitidme que os lleve mentalmente a ese famoso baúl de los recuerdos. La canción dice que cualquier tiempo pasado nos parece mejor. ¿Es eso cierto para Karina? Probablemente sí, porque su presente es una lucha constante. Pero, ¿qué hay realmente en ese baúl hoy en día? Si lo abrimos, no encontraremos lingotes de oro ni acciones en bolsa. Encontraremos recortes de prensa amarillentos, vestidos de lentejuelas que ya no le sirven, fotos en blanco y negro con gente que ya no está entre nosotros. Encontraremos nostalgia, y la nostalgia es un arma de doble filo. Te calienta el corazón, pero te puede congelar el alma si te quedas a vivir en ella. Karina ha tenido que aprender a cerrar ese baúl para poder vivir el hoy. Ha tenido que entender que los aplausos de 1971 no pagan la factura de la luz de 2026. Es una lección durísima. Imaginad tener que despojaros de vuestro ego, de vuestra identidad de estrella, para ser simplemente una ciudadana más que hace cola en el supermercado buscando las ofertas. Ese proceso de humildad forzosa es lo que la ha salvado de la locura. Ha aceptado su realidad, aunque le duela. Y en esa aceptación hay una grandeza que ningún disco de platino puede igualar. Y aquí es donde quiero hablaros directamente a vosotros. A ti, que me estás escuchando desde tu sofá, quizás con una manta sobre las piernas, recordando tus propios tiempos mozos. La historia de Karina no es solo la historia de una famosa. Es, en el fondo, tu historia. Es la historia de la fragilidad. Todos creemos que tenemos la vida asegurada, que hemos trabajado duro y que tendremos un retiro tranquilo. Pero si le puede pasar a ella, que lo tuvo todo, ¿qué nos impide pensar que nos puede pasar a nosotros? El sistema es frágil. Las pensiones son inciertas. La soledad es una epidemia silenciosa que avanza por los pasillos de las casas de nuestros mayores. Karina es el aviso, la señal de alarma. Nos está diciendo, cuidado, no confiéis ciegamente en que el futuro os tratará bien solo porque habéis sido buenos. Hay que luchar, hay que protegerse, hay que exigir dignidad cada día. Su rostro en ese video de Instagram es el rostro de millones de personas invisibles que construyeron este país y que ahora sienten que estorban. Para terminar, quiero dejaros con una reflexión que quizás os quite el sueño esta noche, pero que es necesaria. Dicen que la fama es como un perfume.
Huele muy bien, pero se evapora rápido. Lo que queda es el frasco. Karina es ese frasco. Un frasco que contuvo la esencia más pura de una época dorada, pero que ahora está un poco astillado, un poco desgastado por el roce de los años y las caídas. Sin embargo, el cristal sigue siendo auténtico. Dentro de 50 o 100 años, nadie se acordará de los ejecutivos que la despidieron. Nadie recordará a los críticos que se burlaron de ella. Pero os aseguro una cosa. En algún lugar, en alguna fiesta, alguien volverá a poner las flechas del amor. Y la gente bailará. Y sonreirá. Y en ese instante, Karina volverá a ser eterna. Porque el arte, amigos, es lo único que vence al olvido. Ella puede sentirse pobre hoy. Puede sentir que ha fallado financieramente, pero ha dejado una huella imborrable en el corazón de un país. Y eso, aunque no se pueda ingresar en el banco, es la mayor fortuna que un ser humano puede acumular. La próxima vez que veáis a Karina en la pantalla de vuestro móvil, no sintáis lástima. Sentid respeto. Porque estáis viendo a una guerrera que, aunque herida, sigue de pie en el campo de batalla, negándose a ser olvidada, negándose a ser un simple recuerdo en un baúl cerrado. ¿Y tú? Si abrieras hoy tu baúl de los recuerdos, ¿te atreverías a mirar lo que hay dentro o tendrías miedo de encontrarlo vacío? Buenas noches y que la suerte os acompañe siempre.